¿Qué tal? Esta semana vamos a hablar del patrón NF, un concepto que si trabajamos creando contenido, tenemos un blog o trabajamos en periodismo digital, es un concepto que debemos controlar, porque es un concepto que nos habla de cómo consume la gente el contenido en pantalla y así nos ayuda a tener más visitas, retenerlas por más tiempo en nuestro contenido y conseguir también que hagan más cosas en nuestra página web. Empezamos. Empezamos por el concepto en sí mismo, el patrón NF. ¿Qué es el patrón NF? Pues es esto que estamos viendo ahora mismo en la pantalla. Es nuestra forma de consumir contenidos, de leer en pantalla. El patrón NF es es el patrón que dibujamos, hacemos una forma de F cada vez que leemos algo en pantalla. Recordad que cuando no estamos en pantalla leemos de izquierda a derecha, muy sencillo, muy simple. Bueno, pues el experto en usabilidad Jakob Nielsen, gracias a cientos de voluntarios a los que escaneó de alguna manera hacia dónde miran los ojos cuando se les ponía cierto tipo de contenido enfrente, lo que adivinó, lo que vio fue que la gente leía de una manera particular, consumimos el contenido en pantalla de una manera en particular, dibujando esta F, concentrándonos en lo más grande al principio, en ese titular, en ese título, en lo más grande que haya más arriba, y luego nuestra vista va haciendo como un escaneo, el palito de la F, por decirlo así, hasta que va encontrando, si es que lo encuentra, algún contenido, algún tipo de, alguna palabra suelta, algún titulillo, lo que sea que le llame la atención, y vuelve a leer un poco más en detalle para luego seguir escaneando. Y es así como leemos cualquier tipo de contenido, desde una página de resultados en Google, un artículo de un blog, cualquier cosa la leemos, la consumimos con este patrón NF. Ahora viene la pregunta clave, que es ¿qué consecuencias tiene eso si yo tengo un blog y a lo que me dedico es a crear contenido? Bueno, pues muy importante, tiene unas consecuencias clave, por ejemplo, a la hora del titular. Cuando nosotros diseñamos nuestro WordPress, nuestro blog, allá donde lo tengáis, lo que tenemos que conseguir es que el titular tenga un color y un tamaño que llame la atención, ya para empezar por ese patrón NF de que al principio van a leer ese titular, ¿vale? Pero aunque tengamos casi seguro que nos van a leer el titular, debemos intentar conseguir que el subtítulo o extracto, depende de cómo sea vuestro WordPress, vuestro CMS, etcétera, subtítulo o extracto también tenga como mínimo un tamaño más grande que el resto del texto para precisamente que destaque. ¿Vale? ¿Y cómo lo hacemos durante el texto? Aquí lo que estamos diciendo es que el patrón NF lo que nos dice es que la vista escanea hasta que algo le llama la atención. Bueno, pues vamos a intentar llamar la atención lo máximo de veces posible. Por ejemplo, los párrafos tienen que ser cortitos, tienen que ser de una idea en cada párrafo y que sean cortos. ¿Por qué? Porque cuanto más blanco hay, cuantos más espacios en blanco, mucho mejor, porque la vista lo que va a entender es que vamos cambiando de tema y en algún momento podemos atraer la atención del lector. Dentro de estos párrafos, otro consejo es utilizar la negrita. No hay que abusar de ella. ¿Por qué? Porque la negrita, si la usamos de manera suelta, llama la atención a la vista. Es una palabra en negro que destaca sobre el resto. Si la usamos mucho, la vista se acostumbra. Es como si fuese el color normal del texto. Por tanto, hay que usarla con moderación. Otra cuestión para llamar la atención del usuario es el uso de titulillos. Es decir, esos ladillos, esos mini títulos que nos hacen cambiar de tema a mediado de un texto y que nos van a ayudar a decirle a esa vista que lee escaneando que se tiene que parar en ese momento para leer otro tipo de contenido, otro tema, etc. Y el último consejo que os voy a dar tiene que ver con el call to action, con la llamada a la acción, aquello que normalmente ponemos en último lugar en el blog. Suscríbete a mi newsletter, si te ha gustado esto, déjame un comentario. Si te gusta este producto, míralo en nuestro e-commerce. Cualquier cosa que vosotros estéis haciendo en ese call to action, lo mejor es que destaque también. Es algo muy especial, es una parte en la que queremos retener la vista del usuario, del lector. Bueno, pues eso, ¿cómo destaca? Destaca si le cambiamos el tamaño de la letra, es decir, lo mismo que hemos hecho en el subtítulo, lo podemos aplicar al final del texto con el call to action. Destaca también si le podemos cambiar el fondo. Es decir, en cualquier CMS tú puedes poner el color de letra que quieras y también puedes poner el color de fondo que queramos. Bueno, pues vamos a hacer un contraste, vamos a intentar destacarlo. Normalmente nosotros tenemos 2 o 3, 4 colores con los que jugamos, te gusta el combinar el azul con el rojo, lo que sea. Bueno, pues se trata de hacer esa combinación en nuestro blog para que llame la atención. Por un lado, para aprovechar nuestro patrón NF, es decir, oye, vamos a retener el lector y que haga mi call to action. Y por otro, porque el call to action al final es lo que nos interesa del blog. O sea, si estamos haciendo un blog es porque queremos conseguir algo.
bueno, pues ya está, o sea, metemos un call to action que se diferencie, que se vea bien. Pero en definitiva, todo esto lo estamos haciendo y este vídeo lo estábamos dedicando al patrón en F. Recordad, patrón en F es cómo leemos en pantalla y leemos dibujando una F. Leemos lo más importante y vamos escaneando con la mirada hasta que nos encontramos un ladillo, una negrita, un espacio entre párrafos, algo que nos llame la atención. Así que nada, ya sabéis, si queréis más vídeos como este, saber más cositas como esta, no olvidéis suscribiros a este canal y aplicar todo esto que hemos dicho, el patrón F, ya mismo, ya podéis aplicarlo a vuestro contenido. Y si estáis triunfando ya con este patrón F y si ya sabíais sobre este patrón F, dejad un comentario. ¡Hasta luego!